¿Por qué hay tantas religiones? ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál es la verdadera? En este video vamos a analizar el cristianismo, el cual es una religión monoteísta que tiene múltiples variantes. Tenemos el cristianismo protestante, el catolicismo y digamos la versión más ortodoxa dentro de lo que serían las variantes de las iglesias. ¿Y qué sería, digamos, el cristianismo? Pues propiamente dicho sería la fe absoluta en que solo se llega a la salvación mediante la creencia total en la resurrección de Cristo, entendiendo que tenemos un solo Dios, es importante amar a Dios y al prójimo y creer en la Biblia como el libro sagrado. Y hago acá un pequeño disclaimer, una pequeña aclaración. Cuando hablo de protestantismo me refiero a todas esas denominaciones como bautistas, luteranos, adventistas, metodistas, pentecostés, etc. Para empezar con esta seguidilla de videos, quiero abarcar principalmente la iglesia ortodoxa, la cual constituye una de las tres grandes ramas dentro del cristianismo, junto a los protestantes y la iglesia católica propiamente dicha. ¿Por qué empiezo por acá? Porque cuando voy a debates o a charlas, escucho frecuentemente de que conocen sobre la iglesia ortodoxa, pero no tienen bien en claro cuál es su función, qué doctrina poseen, qué parámetros siguen, etc. Empecemos por el principio y nunca mejor dicho, ya que vamos hacia el origen. Esta iglesia fue una sola durante los primeros 1000 años del cristianismo. ¿Y qué sucedió? En ese tiempo existían 5 grandes sedes episcopales, lo que a veces se conoce como pentarquía, denominados como Patriarcado de Roma, Patriarcado de Constantinopla, Patriarcado de Alejandría, Patriarcado de Antioquía, Patriarcado de Jerusalén. Y para serles claro, el obispo de Roma era considerado el primero en honor. Pero Oriente entendía que ese primado era honorífico y no que significaba realmente una verdadera jurisdicción universal. En el punto número 2 tenemos el gran cisma de 1054. Y lo que están por escuchar a continuación fue el acontecimiento que separó a Oriente de Occidente. Las causas fueron múltiples, diferencias culturales, no solo del latín y el griego, sino otras más, diferencias políticas, cuestiones litúrgicas, diferencias teológicas, incluso la autoridad del Papa fue algo que se tomó como para debatir. Aunque tradicionalmente se toma el 1054 como punto de quiebre o de ruptura, obviamente que el desgaste fue proceduralmente con el paso de los siglos. En el punto número 3 tenemos la organización, ya que la ortodoxia no posee un jefe universal, por ponerle un nombre. Está formada por numerosas iglesias autocéfalas o autónomas, entre ellas la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa serbia, la Iglesia Ortodoxa rumana, la Iglesia Ortodoxa búlgara y, por último, pero no menos importante, la Iglesia Ortodoxa georgiana. Claramente, todas las anteriormente mencionadas comparten la misma fe y sacramentos. Número 4. El patriarca ecuménico. El patriarca de Constantinopla es considerado primero entre iguales y actualmente no posee una autoridad equivalente a la que los católicos le atribuimos al Papa. O sea que no tiene la potestad de gobernar sobre otras iglesias ortodoxas. Número 5. La doctrina. Los ortodoxos creen en la Trinidad, en la divinidad de Cristo, en la encarnación, en los sacramentos, la muerte y resurrección de Cristo, la sucesión apostólica, la veneración de los santos, la veneración de la Virgen María, la reencarnación final y el juicio final. Y sí, en estos aspectos existe una enorme coincidencia con el catolicismo. Número 6. Respecto a la Biblia, ellos también aceptan el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, pero su canon presenta pequeñas diferencias respecto a la Iglesia Católica, ya que ellos poseen algunos libros dentro de la Biblia que nosotros no consideramos válidos, sobre todo aquellos que están presentes en la tradición griega. Número 7. Y a pesar de haber sido mencionado al pasar antes, quiero dejarlo en claro, ellos también reconocen los 7 sacramentos. Número 8. La Eucaristía. Ellos también consideran que el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No suelen utilizar el término filosófico de transubstanciación, aunque aceptan la realidad del cambio. Número 9. La Divina Liturgia. La misa de ellos recibe el nombre de Divina Liturgia. Las más utilizadas son la liturgia de San Juan Crisóstomo y la liturgia de San Basilio Magno. Número 10. Los iconos o las imágenes. Una característica muy conocida es el uso de iconos o imágenes. Claramente, los iconos o imágenes no son considerados dioses,
Les solemos decir que son ventanas al cielo o simplemente imágenes sagradas que ayudan a la oración y recuerdan, gracias a la ayuda visual, que existe una realidad espiritual. 11. Espiritualidad. Y aquí la Iglesia Ortodoxa enfatiza en lo siguiente: oración constante, ayuno, silencio, contemplación, humildad y arrepentimiento. Existe una tradición muy rica de la vida monástica. Número 12. El Monte Athos. El Monte Athos es uno de los centros espirituales más importantes de la ortodoxia. Está habitado por miles de monjes y es considerado una república monástica desde hace siglos, aunque el acceso está restringido a hombres. Número 13, y no quiero rimas, la Virgen María. A veces la llaman Teocotos o Madre de Dios. La veneran profundamente y celebran numerosas fiestas marianas y recurren a su intercesión. Número 14, los santos. Y aquí para ellos ocupan un lugar muy importante. Cada iglesia posee numerosos santos propios, además de los antiguos santos comunes a toda la iglesia. Número 15. El pecado original. Los ortodoxos prefieren hablar de pecado ancestral. Enfatizan que heredamos las consecuencias del pecado de Adán, como la mortalidad y la naturaleza inclinada al pecado, más que una culpa personal transmitida. Número 16. La salvación. El concepto central es teosis o deificación. El humano está llamado a participar de la vida divina por la gloria de Dios, sin dejar de ser criatura. Esta idea ocupa un lugar central en la teología ortodoxa. Número 17. El purgatorio. Ellos no aceptan la definición que dimos desde la Iglesia Católica. Sí oran por los difuntos y creen que esas oraciones pueden beneficiarlos, aunque suelen evitar definir cómo ocurriría ese proceso. Número 18. El clero. Los sacerdotes pueden casarse siempre y cuando el matrimonio haya sido anterior a la ordenación. Los obispos son elegidos entre los monjes célibes. Y para finalizar, el ayuno. Ellos practican con mucha más frecuencia la práctica del ayuno, a diferencia de la cultura latina. Además de la cuaresma, para ellos también existen otros tiempos de ayuno durante el año.